En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Lamentaciones, capítulo 3. Hemos estado hablando todo el mes del amor, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Dijimos que sin amor somos nada, solo ruido. También el Señor nos decía que nos daba la clave para perdonar, que si amamos debemos de perdonar, y nos dio la clave del perdón. Y hace 8 días, Juan Pablo nos hablaba sobre el ADN del cristiano, que el ADN del cristiano, según Juan, somos hijos de Dios si amamos, que es el amor el que demuestra que realmente somos hijos de Dios. Yo quiero hablar esta vez del amor, pero no del amor de nosotros hacia los demás, sino del amor de Dios. Pero no del amor de Dios que nos salva, nos redime, nos rescata, sino del amor de Dios que castiga y reprende. Apocalipsis 3:19 dice Jesús, porque yo castigo y reprendo a todo aquel que amo. Porque yo castigo y reprendo a todo aquel que amo. Y ahí en Lamentaciones, como su nombre lo indica, Jeremías estaba lamentando del castigo que Dios le estaba dando a Judá, a Jerusalén. Y el contexto es que Nabucodonosor, el imperio babilónico, entra primeramente ha sitiado a Jerusalén y los pusieron a aguantar hambre al punto de que las madres se comían a sus hijos. Literal. Luego entran, destruyen el templo, matan a mucha gente, se llevan secuestrados a muchos más, entre ellos un tal Daniel, siendo un adolescente, pero dejan a todos aquellos que para ellos no tenían ningún valor, a los pobres, a los heridos. Y Jeremías escribe Lamentaciones en el momento en que está pasando y después de, y está escribiendo poéticamente lo que está viendo. Los invito a leer Lamentaciones, son apenas 5 capítulos, pero léanlos desde el contexto que les estoy diciendo, desde lo que está pasando. Y Jeremías empieza a narrar lo que ve y dice que los jóvenes que habían sido apartados para Dios, aquellos que eran de mejillas coloradas y rebosantes, ahora están irreconocibles, que su piel está pegada de sus huesos. Escribe Jeremías ahí. Pero también Jeremías dice en un poema que le escribe a Dios, dice: te clamo desde acá, desde el fondo del foso, desde el fondo del foso. Y usé ese me pareció muy romántico lo que Jeremías dice, y lo usé como título. Y Jeremías en el libro de Lamentaciones nos da 3 cosas que son buenas, aún estando en el fondo del foso. Y yo quiero que las escriban en su corazón.
Porque seguramente está usted en este momento en el fondo del foso, se siente como Jeremías, o en algún momento lo va a estar, solamente por dos razones. La primera razón, porque somos pecadores empedernidos. Y la segunda razón, porque Dios ama, Dios reprende y castiga a todo aquel que ama. Entonces en algún momento nos vamos a encontrar, o estaremos en ese momento, nos sentimos así, que estamos en el fondo del foso. Y dice Jeremías, capítulo 3, verso 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de ofrendas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige también, se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Jeremías está viendo esto, después de que Dios le había enviado muchos mensajeros al pueblo de Israel. Ahora Dios dejó que Babilonia acabara con Jerusalén. Aún los tesoros del templo se los llevaron. Y se llevaron a todos los jóvenes. Solamente piensen esto, se llevaron a todos aquellos jóvenes de buen nombre y de buena familia para babilonizarlos. Y cuando usted lee el libro de Daniel se da cuenta que era lo que el rey Nabucodonosor quería hacer. Y Jeremías está escribiendo desde su tristeza, su angustia, su agonía, su aflicción, su dolor, su lamento. Pero alcanza a ver tres cosas buenas en la situación. Tres cosas buenas que alcanza a ver desde el foso del fondo, desde el fondo del foso. Y la primera es, bueno es Dios. Dice, bueno es Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible usted viendo tremenda tragedia, tremenda situación? ¿Cómo es posible usted viendo que sus madres se comen a sus hijos del hambre que han soportado, poder ver que Dios es bueno? Poder ver que bueno es Dios. Pero dice, bueno es Dios ¿a quiénes? A todos aquellos en los que en Él esperan. Y ahí la palabra esperar es confianza en todos aquellos en quienes en Él confían. La palabra esperar es esperanza. Hay como una lucecita de esperanza. Dice, bueno es Dios para todos aquellos en quien Él esperan, o sea, confían. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree en Dios? La respuesta seguramente sí. Entonces le puedo hacer la otra. ¿Usted confía en Él? Si la respuesta es sí, le puedo hacer la otra. Entonces, ¿por qué se preocupa? ¿Acaso se puede confiar y preocupar al mismo tiempo? ¿No es una contradicción de términos? ¿No es una contradicción de términos el
Yo confío, pero estoy preocupado, pero estoy preocupada. Y yo pensaba en esto, yo decía, Señor, nos podemos sentir tristes y confiar, pero no podemos estar preocupados y confiar. Eso es una contradicción. Podemos estar tristes, mas no preocupados, porque la preocupación es ausencia de confianza, de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Jeremías está diciendo, bueno es Dios para aquellos en quien confían en Él. Y aquí viene la prueba de la confianza. Porque la prueba de la confianza llega en, ¿dónde? La prueba de la confianza llega en la prueba. La prueba de la confianza llega en la prueba. Y por eso Jeremías, en su confianza, en su descanso, en su esperanza, en su Dios, puede escribir, después de ver esa tragedia, bueno es Dios. Y yo quiero que se ubique en su tragedia, en su vida, en su matrimonio, en su estrés, en su preocupación, en lo que usted está pasando, en el fondo de la fosa en el que usted puede estar viviendo, en el estrés. Usted puede ver qué bueno es Dios. Puede ver una luz de esperanza. Si usted lo puede hacer, entonces usted confía en Él. Pues hay una cosa, evidentemente creemos en Dios y confiamos en Él, pero las preocupaciones, sean en las circunstancias que sean pasajeras o no, son inherentes como a la condición humana, ¿cierto? Pues eso lo sabe Dios, ¿no? Sí, y porque Dios lo sabe, Dios espera que usted confíe. Porque Dios espera que aprendamos a ver no la circunstancia, sino al Dios que tenemos. Y cuando usted aprende a ver a Dios, usted aprende a descansar en Él. Y descansar en Dios es confianza. Cuando usted aprende a descansar en Dios, usted le dice a Dios, yo confío en usted. En este momento la situación me dice mejor dicho, en este momento no veo por dónde. En este momento los médicos dicen que no hay nada para hacer. En este momento la economía dice que no hay nada para hacer. En este momento la nevera dice que no hay nada para hacer. O sea, eso sí la entendieron, no hay nada para hacer. Pero te miro a ti y veo una luz de esperanza. Veo que hay esperanza. Eso es confiar en Dios. Cuando la situación dice una cosa, pero la esperanza dice otra. Por eso Jeremías, en esa situación, pudo decir, bueno es Dios. A todo aquel que en Él espera, a todo aquel que en Él confía, a todo aquel que en Él descansa. Bueno es Dios. Pero no solamente que Dios es bueno con los que confían, con los que tienen fe, sino que Dios, dice Jeremías ahí en el verso 26, bueno es esperar en silencio. Y usa otra vez la palabra esperar. Pero arriba era confianza. Aquí es quietud. Fui al original y arriba era confianza. Y aquí es
quietos. Y yo decía, Señor, pero si cuando estamos en el fondo del foso, nuestra naturaleza nos lleva a tratar de ¿qué? De salir, de buscar la solución, de desesperarnos. Y Él dice, bueno es Dios para todos aquellos que se quedan quietos. Porque la confianza en Él me lleva a estar quieto. Sin la primera esperanza, sin la primera confianza, no puedo poner en práctica la segunda confianza, que es quieto. Y dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A mí me parece genial ese texto. 46:10. Estén quietos. Y en esa quietud, ¿sabe qué va a pasar cuando usted se aprenda a quedarse quieto? Va a conocer que yo soy Dios. Y se me venía una ilustración de esta semana. ¿Cómo es posible usted unir en un estadio 45,000 personas y dejarlos quietos a todos al mismo tiempo en un solo momento? Y todos estaban así. En el último penalti, todos estaban así. 45,000 personas. Y Dios le está diciendo, ¿sabe qué? Aprenda a estar expectante a lo que yo voy a hacer. Eso nos dice Dios. Estén quietos, expectantes, para que conozcan quién es su Dios. Confíen, estén quietos. Bueno es Dios para aquellos que aprenden a quedarse quietos, expectantes, mirando qué es lo que Dios va a hacer. Y en el caminar con Cristo, en 24 años, he aprendido que muchas veces lo único que tengo que hacer es nada. Es quedarme quieto, a esperar, a ver lo que Él va a hacer. ¿Saben por qué? Porque cuando hacemos cosas parecemos truchas ensartadas. Cuando una trucha está ensartada, ¿qué hace? ¿Y qué hace? Hacerse daño, ensartarse más, hacerse daño, ensartarse más. Y hay veces estamos en una situación donde hacemos y hacemos cosas y lo único que hacemos es enredarnos más. Y Dios nos grita, quieto, 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 que lo estoy soltando. Y me sucede mucho cuando llego con los perritos a la finca, que van amarrados. Yo estoy tratando de soltarlos para que puedan ir a lo que quieren ir a hacer y en su desespero nos dejan soltar. Y yo, quieto, quédate quieto, yo te suelto. Si te quedas quieto, te suelto. Si te quedas quieto, te suelto. Y Dios te dice, si te quedas quieto, te suelto. Esté quieto, conozca quién es su Dios. Estén quietos. Hay veces no hay que hacer nada. Eso se llama fe. Fe. Si no podemos hacer nada, ¿qué más vamos a hacer? Pero no solamente Dios es bueno cuando esperamos, confiamos en Él. No solamente Dios es bueno con los que aprenden a esperar, a quedarse quietos, sino que dice, bueno le es al hombre llevar su yugo. O sea, bueno es someterse a Dios.
Y le está escribiendo al pueblo y le dicen, ¿sabe qué? Bueno les fuera que ustedes se sometieran a Dios. Bueno le es al hombre guardar silencio y poner la mejilla al que le está castigando. En otras palabras, lo que Jeremías está diciendo es, en este momento, Dios nos está dando una bofetada. ¿Y qué tenemos que hacer ante la bofetada que Dios nos está dando? Ponga la mejilla, muchacho. Déjese corregir. Déjese corregir. Sométase a Dios y déjese corregir. Eso es lo que Jeremías le está diciendo al pueblo. En este momento Dios nos está dando muy duro. Pero bueno es someternos a Él. Y les dice que se siente solo y se calle. Porque es Dios quien se lo impuso. Es Dios el que le está dando el castigo. Ponga su boca en polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le está castigando y sea colmado de ofrendas. Y dice por qué. Y yo creo que se nos viene la pregunta, bueno, ¿y por qué tengo que hacer eso? Él le responde, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige también y se compadece según la multitud de sus misericordias. En otras palabras, Jeremías le está diciendo, ¿sabe qué? Aguantemos. Porque yo conozco a Dios y Él se compadece en la multitud de sus misericordias. Él va a tener misericordia de nosotros y nos va a levantar. Nos está corrigiendo, pero nos va a levantar. Nos está castigando, pero nos va a levantar. Entonces es bueno someterse al castigo de Dios. Hebreos dice que ninguna disciplina al principio es de alegría. Nadie va a decir, ay, tan bueno, me están disciplinando. Pero que al final trae un beneficio grande al que en ella es disciplinado. Porque yo castigo y reprendo a todo aquel que el amor de Dios reprendiéndonos, el amor de Dios jalándonos las orejas, con un propósito, siempre con un propósito, con el propósito de que ¿qué? ¿Cuál es su motivación? Dice así, la motivación de Dios para castigarnos siempre es su amor inagotable por nosotros. Cuando nuestros padres nos corrigieron con la motivación de hacernos daño. Cuando Dios nos castiga, nos corrige y nos reprende, siempre la motivación es su amor. Que nos volvamos a Él. Que volvamos nuestro corazón a Él. Que corrijamos. Que aprendamos a confiar. Yo creo que este es el pecado más común entre los cristianos. No confiamos. No confiamos en nuestro Padre. Nos vienen dificultades y tenemos un poco de dudas, de inquietudes y no aprendemos a confiar en Dios.
Decimos que creemos en un Dios que no confiamos. Eso es incoherente. No podemos decir que confiamos en Dios y estar preocupados al mismo tiempo. Si usted confía en Dios, no debe de haber ningún tipo de preocupación. Ninguno. ¿Y sabe por qué nos preocupamos? Porque en nuestra mayoría queremos tener nuestro futuro asegurado, en control. Pero Dios no actúa así. Dios dice que vivamos el día a día. Y que aprendamos a confiar. Dios le da el maná al pueblo de Israel y le dice, van a recoger solamente lo de hoy. No recojan ni para mañana, ni para el lunes, ni para el martes, ni para el miércoles. No van a llenar. Van a recoger solo lo que se van a comer hoy. ¿Por qué? ¿No era más fácil para el Señor llenarles la nevera de una vez y que no los jodieran más? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo tenía que aprender que Él siempre iba a estar día tras día, mañana tras mañana, dándoles lo que necesitaban. No podemos seguir viviendo así. Tenemos que aprender a descansar en Él, a confiar en Él. Nadie dijo que iba a ser fácil. Yo no estoy diciendo aquí que eso es votado. Lo único que estoy diciendo es, si miramos las consecuencias y no miramos a nuestro Dios, nunca vamos a aprender a confiar. Pero si cambiamos nuestra visión, nos va a ser mucho más fácil. Entonces, cuando se le venga una dificultad, un problema, no mire el problema. Pregúntele a Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? Señor Jesús, muchas gracias por tu gran amor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por un hombre como Jeremías que, a pesar de ver la tragedia que estaba viviendo, Señor Jesús, pudo decir, Dios es bueno. Bueno es esperar en Él. Y bueno es someterse a Él. Señor Jesús, ayúdanos a aplicar estas tres cosas en nuestra vida. A confiar en Ti, a esperar en Ti y a someternos a Ti. Ayúdanos, Padre Santo, a descansar en Ti, para que tanto estrés con el que ahora vivimos se vaya, Señor Jesús, y podamos disfrutar de verdad nuestra vida cristiana, porque sin paz es imposible disfrutar. Padre Santo, muchas gracias. Yo te pido por Juan Pablo, por don Albeiro, por el sobrino de Oscar. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú eres Dios. Bendícelos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén.